EBG integra culturas por medio de la educación. Por tal motivo, nuestra plataforma educativa está conformada por estudiantes y docentes latinoamericanos que comparten sus conocimientos trascendiendo fronteras. Si ya eres nuestro alumno, es importante que conozcas cómo utilizar la plataforma educativa. Primero, debes ingresar al sitio web www.ebg.es. Segundo, en el menú principal debes ingresar a Área de Alumnos. Tercero, ingresa tu correo y contraseña con el cual te registraste en el curso. Cuarto, una vez que ingreses en la plataforma educativa, debes dirigirte a la fotografía del curso para que se despliegue el contenido. Quinto, los recursos que encontrarás en la plataforma son solicitud de certificado, ingresar a las clases en tiempo real, descargar documentos de la biblioteca virtual, revisión de notas. Sexto, cómo utilizar la plataforma educativa. Clic en la lección correspondiente. Si encuentras el botón Ver los cuestionarios de la lección, debes ingresar para resolverlo. Llenar los campos correspondientes a continuación. Seleccionar la opción Completar el cuestionario. Tienes el botón de Contactar con el profesor. Education Business Group. Una nueva forma de pensar. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Es un gusto que podamos compartir, estar nuevamente en esta clase donde estamos conociendo un poco más sobre la violencia. Ese es el tema que ahora nos ocupa y que vamos a desarrollar, como siempre, con la colaboración de todos ustedes, aprovechando que somos 14 países los que estamos en red, y esto gracias a Education, que de esta forma, aprovechando la tecnología, nos permite entonces poder conectarnos, poder estar juntos para ir comprendiendo, ir compartiendo, y de esta forma el aprendizaje desde una realidad, sino que incorporando a las demás con los diferentes países. Muy bien. Vamos por acá a dar inicio entonces. Muy bien. Si recuerdan, el día de ayer estábamos viendo los enfoques, la violencia, tratando de comprenderla como un primer paso, ¿verdad? Lo importante era poder aterrizar o poder tener claro todos, acuñar un concepto único de lo que a violencia se refiere. Y en este sentido surgieron algunas dudas o algunas interrogantes por ahí, que son las que vamos a tratar de aclarar, ¿verdad? Muy bien. Vamos a partir entonces de esto, y dentro de las dudas
habían o la inquietud que surgió de repente era que una pregunta entre agresividad y violencia, que si era lo mismo la agresividad y la violencia. Entonces vamos a ver que la agresividad, por un lado, se refiere al instinto, por lo tanto es algo biológico, es algo inconsciente, es aprendida, es social y es de una forma consciente. Me dicen por ahí que tenemos problemas con el audio. No sé si vamos a ver si me aclaran por ahí si estamos bien o tenemos algunas dificultades. Bien, parece que tenemos algunas dificultades. Vamos a tratar de corregirlo, las disculpas del caso. Bueno, vamos a tratar de corregir las dificultades que estamos teniendo. Bien, no sé si ahora ya corregimos el problema. Vamos a ver si estamos. Bueno, vamos a verificar las disculpas del caso. Estamos teniendo algunos problemas técnicos. Recuerden que estamos totalmente transmisión en vivo y eso nos está causando algunas dificultades por acá, pero vamos a corregirlas en este momento para que podamos ya empezar nuevamente.
Muy bien, vamos a ver. Bueno, vamos a verificar nuevamente las disculpas un momento y vamos a ver, parece que esta presentación nos está dando dificultades, pero creo que ahí vamos y estamos nuevamente. Hola, hola.
Hola, hola, buenas tardes a todos y todas. Vamos a retomar la clase, las disculpas del caso por las dificultades técnicas que estamos teniendo. Es muy importante que retomemos y veamos un poco lo que teníamos en la clase de ayer. Recuerden que el objetivo de ayer era que pudiéramos comprender el concepto de violencia, debíamos de partir de este concepto previo para poder para poder comprender qué era lo que estábamos diciendo respecto a la violencia. En ese sentido, es muy importante que comprendamos. Había ayer ahí dentro de las preguntas, nos estaban diciendo que cuál era la diferencia entre la agresividad y la violencia. La agresividad va a ser parte de un instinto, va a ser biológico y va a ser inconsciente. Mientras que, por otro lado, vamos a tener que la violencia es aprendida, es social. Y desde ese punto de vista es también consciente. Tenemos esa diferencia entre lo que es bueno, ahora sí, no sé si me escuchan, ahora sí se escucha. Bien, ahora sí se escucha, muy bien. Bueno, estábamos entonces repasando un poco de lo de ayer y ustedes me preguntaban sobre la diferencia entre agresividad y violencia. La agresividad vamos a saber que es un instinto, que por lo tanto es biológico, es inconsciente y por otro lado, la violencia es aprendida, es social y es totalmente consciente. Entonces, esta es la diferencia entre estas dos. Vamos a continuar y vamos a ver entonces que la violencia va a ser intencional, que la violencia, tal como ayer lo estuvimos discutiendo, no tiene género, que esto es muy importante que lo comprendamos, porque ayer, si se recuerdan, estábamos diciendo que si el cerebro del hombre, por ejemplo,
era el violento. Pues no, la violencia no tiene género. La violencia va a ser todo acto que provoque daño. Es totalmente prevenible, que esto no debemos perderlo de vista, es totalmente prevenible. Es un fenómeno complejo porque es multicausal, limitan el desarrollo y por esto es que no debemos de permitirlo, porque va a minar el desarrollo de las personas, principalmente de los niños, niñas, adolescentes, y por eso debemos de tener muy en cuenta, y por eso todos nuestros esfuerzos para que podamos trabajarlo. Por otro lado, también no es genética y encontramos en ella secuelas. Esto es lo que teníamos como resumen de lo que es la violencia. Muy bien. Ahora el tema que nos ocupa es la clasificación de la violencia, como les estaba mencionando. Y el objetivo que tenemos, el objetivo principal, es identificar los tipos de violencia. Ya estudiamos cuál es la violencia, ahora vamos a ver cómo es que se clasifica. Y vamos a empezar diciendo que la violencia, como ya vamos a empezar a ver detenidamente, los diferentes tipos de violencia tienen rasgos comunes que se van a interrelacionar. Es decir, la violencia, si bien se va a ramificar en diferentes tipos, pero esta tiene rasgos comunes, y en estos rasgos comunes es, por ejemplo, que causa daño, es, por ejemplo, que es intencional, y por eso vamos a ver que se van a interrelacionar, y en algunos momentos no vamos a saber quizás distinguir entre una y otra, ¿verdad? Pero eso es lo importante de esta clase, que Education nos permite poder detenernos en este momento para poder comprender cómo es que funciona. Vamos a ver. En este sentido, entonces, vamos a comprender que vamos a tener, fíjense que vamos a utilizar para ello la clasificación utilizada en el Informe Mundial sobre Violencia y Salud. Ayer veíamos que es el sector salud el que ha estado haciendo mayor hincapié en los diferentes países para poder tener un concepto único y de esta forma comenzar la erradicación de la misma. Pues según el autor del acto violento, la vamos a clasificar en violencia contra uno mismo, violencia interpersonal y violencia colectiva, que la violencia colectiva también la veíamos el día de ayer, ¿verdad? Que puede ser individual, pero también puede ser colectiva. Continuamos. La violencia interpersonal va a tener dos factores, o se va a centrar en dos posturas. Una es la violencia intrafamiliar, y fíjense ustedes que muchas veces nosotros consideramos que es fuera de la casa donde ocurre mayormente la violencia, pero en el diario vivir desde nuestros sistemas de salud nos damos cuenta que es todo lo contrario. Hay mayor violencia intrafamiliar. Claro, tenemos países que son muy violentos. El Salvador no se escapa de esto, aunque hemos bajado mucho en los índices, pero sí tenemos mucha violencia dentro de la familia, y sobre todo violencia sexual, que ya lo vamos a ver más adelante. Y luego también tenemos la violencia comunitaria. Entonces, la violencia interpersonal va a tener esta ramificación, va a tener esta división, que es la intrafamiliar y la violencia comunitaria. Es importante también que nosotros entonces comprendamos que esta clasificación tiene en cuenta la naturaleza de los actos violentos, que pueden ser físicos, sexuales o psíquicos, o basados en las privaciones o el abandono, así como la importancia del entorno
en el que se producen, la relación entre el autor y la víctima, y en el caso de la violencia colectiva, sus posibles motivos. Es bien difícil que la gente comprenda, hay que hacer todo un trabajo de sensibilización porque la violencia se ha naturalizado tanto que si no vemos el golpe, que si no ha sido una violación sexual, no es violencia. Todo lo demás pasa desapercibido y no es visto, no es valorado como violencia, que realmente es lo que nosotros vamos a ver que sí funciona así. Y vamos a empezar entonces a definir los diferentes tipos de violencia. Continuamos. En los diferentes tipos tenemos, por ejemplo, la violencia económica. La violencia económica es toda acción u omisión de la persona agresora que afecta la supervivencia económica de la mujer en este sentido porque es ella mayormente quien lleva las disposiciones de la casa o quien atiende el hogar, la cual se manifiesta a través de actos encaminados a limitar, controlar o impedir el ingreso de sus percepciones económicas. En nuestras sociedades machistas se da mucho que es el hombre que trabaja y le da cierto porcentaje de dinero a la mujer y de ese dinero tiene que pagar recibos, tiene que pagar renta, tiene que pagar alimentación, tiene que tener todo lo de la casa. Si le alcanza o no es problema de la mujer y muchas veces el hombre, quien es el proveedor, se queda con gran parte del dinero para fortalecer sus adicciones. Entonces, cuando se ve de esta forma, cuando se limita demasiado el factor económico, es un tipo de violencia. O en el caso de los adultos mayores, cuando también ellos tienen una pensión, pero esta pensión no se les da, sino que se le limita, se le quita muchas veces el dinero al adulto mayor, esto también es violencia. Continuamos. Claro, por acá están mencionando que hay mujeres que es correcto. Los hombres ganan dinero muchas veces y es la mujer quien le quita el dinero y es ella la que dispone de este dinero. No es el hombre que lo tiene. Luego vemos la violencia feminicidio. Fíjense que he querido incorporar esta violencia porque hay muchos tabú dentro de la misma y no la consideramos muchas veces. Pero la violencia feminicidio es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos públicos y privados, conformada por el conjunto de conductas que llevan a la impunidad social o del Estado, pudiendo culminar en feminicidio y en otras formas de muerte violenta hacia las mujeres por el simple hecho de ser mujer. Desde ahí entonces comienzan todas las aberraciones en contra de ellas y comienza a pisotearse todo esto por el simple hecho de ser una mujer. No está dentro de los otros factores, no son contemplados los otros tipos de violencia, sino únicamente este hecho. Continuamos. Y aunque pareciera similar, lo que les mencionaba, como se interrelacionan, pareciera algunas veces de que no sabemos de cuál estamos hablando. Y por eso la importancia de su clasificación. En la misoginia es la aversión u odio a las mujeres o la tendencia ideológica o psicológica que consiste en despreciar a la mujer como sexo y con ello todo lo femenino. Ahora, si ustedes ven, acá tenemos un gran problema. El rosado es para las niñas, el azul es para los niños, los jueguitos de té son para las niñas, las pistolas son para los niños. Estos son actos misógenos.
también cuando ustedes vean cuántos presidentes mujeres tenemos en nuestros países, quiénes ocupan los cargos de mayor rasgo. ¿Son las mujeres o son los hombres? Y esto es lo que vamos enseñando a los niños en un cumpleaños. Qué difícil es poder hacer un regalo, porque para librarnos de estos actos misógenos, debemos de tomar muy en cuenta estos factores y no debemos de ir cultivando. Ayer decíamos que la violencia es aprendida con el simple hecho de hacer a la niña le vamos a regalar la muñeca y al niño le vamos a regalar la pistola. Eso es violencia y no debemos permitirla. Continuamos. La violencia física es como la más aceptable. La violencia física es la violencia física es la que sí aceptamos y la que valoramos y la que a ojos cerrados podemos decirla. Esta conducta que directa o indirectamente está dirigida a ocasionar daño o sufrimiento físico con resultado de producir lesión física o daño ejercido por parte de quien sea. Fíjense ustedes cómo a pesar de que esta sí es valorada o es vista dentro de la mayoría de nuestras sociedades, creo que dentro de todas las sociedades, esta sí es aceptada. Sin embargo, se ha naturalizado tanto que la mujer muchas veces no es consciente de lo que está sucediendo. Y les pongo un caso. Llega a mi consulta una usuaria con grandes golpes, pero con muchos golpes marcados, muy pronunciados, porque el esposo la había golpeado. Comenzamos terapia y 40 minutos después me dice, fíjese que ahora no fue tanto, la vez anterior llenó de sangre la sala porque me sacó sangre y me dice, ¿cree usted que lo puedo traer para que él cambie? ¿Cómo se ha naturalizado? ¿Cómo se le ha quitado la dignidad a las personas que son violentadas, sean mujeres, sean niños, sean hombres? Incluso esta violencia mina tanto la personalidad, la integridad de la persona, que después ella ya no se considera persona. Es muy frecuente escuchar en la consulta, fíjese que mi marido ya no me quiere. ¿Y por qué ya no lo quiere? No, es que ahora ya no me pega. Antes sí me pegaba. Es esta la realidad en la que estamos viviendo, la realidad que se asume en la violencia. Continuamos. Por otro lado, tenemos la violencia psicológica y emocional, que este es más difícil de poder que sea aceptada dentro de la sociedad. Este tipo de violencia muchas veces no se acepta y vamos a comprender que es toda conducta directa o indirecta que ocasione daño emocional, disminuye la autoestima, perjudique o perturbe el sano desarrollo, ya sea que esta conducta sea verbal o no verbal, que produzca desvalorización o sufrimiento mediante amenazas, exigencia de obediencia, sumisión, coerción. Ayer nos preguntaban, alguien comentaba que si el silencio era violencia. Claro que sí. El silencio es una forma de violencia, porque esto que se dice muchas veces, no sé si ustedes lo han escuchado, la ley de hielo, ¿verdad? Aquel cuando hay un conflicto, cuando alguien me cae mal, no le hablo. Eso es violencia y suele suceder contra el adulto mayor. Cuando el adulto mayor no lo valoramos, no, no le tomamos en cuenta sus opiniones como si fuera un objeto dentro de la casa, eso es violencia. Eh, bueno, tenemos agradezco la participación que están teniendo, de verdad que bueno que todos están muy atentos.
y que están consultando, vamos al final a dejar un espacio para poder responder algunas preguntas. Recuerden también que pueden escribirnos personalmente al correo para que podamos desde ahí dar respuestas. Si no logramos responder a todas las preguntas que están en el chat, pues con mucho gusto lo haremos de forma personal. Estos tipos de violencia que estamos viendo, recuerden que ayer lo mencionábamos, que son a nivel individual, a nivel familiar, a nivel comunitario. En la iglesia se da también mucho estos tipos de violencia a nivel social. No hay ningún aspecto, ningún grupo social que quede exento de estas formas de violencia. Continuamos. La violencia patrimonial. Hoy en esta pandemia que estamos atravesando, de verdad que se ha podido evidenciar mucho este tipo de violencia, porque son aquellas acciones, omisiones o conductas que afectan la libre disposición del patrimonio, incluyéndose los daños a los bienes comunes o propios mediante la transformación, sustracción, destrucción, distracción, daño, pérdida, limitación, retención de objetos, documentos personales, bienes, valores, derechos patrimoniales. Fíjense ustedes cómo hemos, en la mala práctica de muchos abogados, por ejemplo, cuando el adulto mayor ya no está totalmente con todo su componente cognitivo, llegan y de forma fraudulenta lo hacen firmar un documento que no sabe qué es lo que está firmando. Cuando tenemos al adulto mayor solo porque es el dueño de la casa, pero lo tenemos delegado, lo tenemos a un lado, cuando sustraemos bienes que no nos corresponden, cuando, por ejemplo, y esto también tiene que ver mucho, la violencia patrimonial se da en la trata de personas, cuando llega una persona de otro país, lo dejamos en la casa laborando, pero le quitamos sus documentos de identidad para que no pueda salir de la casa, para que no pueda buscar ayuda. Esto también es violencia patrimonial y al final es violencia porque estamos limitando el libre desarrollo, la libre desempeño de las personas. Continuamos. Y tenemos la violencia sexual. Tanto la violencia física como la violencia sexual son las que más se aceptan en nuestras sociedades. Sin embargo, la violencia sexual también está muy mitificada en el sentido que se le hace creer a la mujer que porque es su esposo, el esposo puede tener relaciones sexuales cuando él quiera, sin importar si ella quiere o no quiere. Esto es violación, quiera o no quiera. No sé en sus países, si gustan, acá vamos a abrir un momento sus opiniones, porque, por ejemplo, en El Salvador, todo acto sexual con una persona menor a los 18 años es violación, es un abuso sexual y por lo tanto se sigue todo un proceso. No sé en sus países si también se maneja en Colombia menos de los 14. Ajá, en Colombia menores de 14, en Argentina también menores de 14 o menores de 18. En Ecuador es igual, en Perú también, menores de 18, muy bien. Entonces, nuestras legislaciones son similares en el sentido que en Costa Rica menos de 1, menos de 18. En Ecuador, Honduras menos de 14.
En México también. Ajá, perfecto. Vaya, esto es lo que les menciono, que gracias a Education podemos compartir, podemos enlazarlos. Imagínense, 14 países estamos discutiendo sobre la violencia. En Costa Rica es menores de los 18 años. Qué bien, estamos igual. De Centroamérica, Costa Rica es quien va a la vanguardia en muchos sentidos, ¿verdad? Víctima de violencia. Ajá, perfecto. Entonces, estamos similares en este sentido que los niños, niñas, adolescentes, aunque, y esto es mucho en lo que nosotros hacemos hincapié. En mi país se presenta. Muy bien, luego vamos a continuar viendo los chats, pero vean ustedes cómo algo que nosotros utilizamos y decimos siempre, que acá muchas veces nos dicen, es que tratamos de camuflar, ¿verdad? Ah, no, es que ella me provocó. No, fíjese, es que ella casi llegaba desnuda y comenzamos a buscar una serie de situaciones, a tratar de decir, ella era la que se me metía, ella me dijo que tenía 18 años, etcétera, etcétera. Nada de esto es válido, porque si es menor de 18 años es una violación. Y otro punto, también las personas con retraso mental es también una violación, porque cronológicamente puede tener 20 años, 30 años, 50 años, pero mentalmente puede tener, es menor de edad. En ese sentido, la ley también va a proteger a estas personas. Entonces, la violencia sexual es toda conducta que amenace o vulnere el derecho de la mujer a decidir voluntariamente su vida sexual, aunque hemos puesto en la presentación mujeres, pero no nos limitamos a mujeres porque también hay niños, hay adolescentes que son violados. Cada quien debe de decidir sobre el acto sexual, el contacto sexual o genital o no genital, con independencia de que la persona agresora guarde o no relación conyugal, de pareja, social, laboral, afectiva o de parentesco. En esta semana, por ejemplo, estaba atendiendo a una adolescente que era agredida sexualmente, que era violentada sexualmente, porque su vecino salía todos los días y se ponía a mostrarle su órgano genital. Esto es violencia y esto ha causado en la adolescente serios problemas emocionales. Incluso ahora está dudando de su identidad sexual porque ella dice, yo no quiero tener nada que ver con hombres, a mí me gustan las niñas, pero es una forma de tratar de huir de esta situación a la que se está afrontando. Hay mucho más que hablar sobre la violencia sexual, pero vamos a continuar. Luego vamos a ver los chats, como les mencionaba, para poder dar respuesta. La violencia simbólica son mensajes, valores, íconos o signos que transmiten y reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales que se establecen entre las personas y naturalizan la subordinación de la mujer en la sociedad. ¿Qué es lo que estamos viendo? Se anuncia, por ejemplo, una cerveza y ¿cuál es el anuncio? No sé en sus países, pero acá es una mujer semidesnuda, con pechos grandes, minifalda o bikini. O sea, esto es de la forma en que se vende la cerveza. ¿Qué tiene que ver la cerveza con una mujer? Los partidos de fútbol, cómo son visibilizados o cómo es que que se les da publicidad a través de la imagen de la mujer semidesnuda.
o desnuda muchas veces. Hemos encontrado anuncios en que están en ropa interior. Se está sexualizando. Claro, alguien podrá decirme, bueno, pero es que la mujer se presta a eso, pero tendríamos que ver otros factores, por ejemplo, factores económicos que muchas veces son los que llevan a la mujer a esto. La música que ahora escuchamos, perreo, o sea, si escuchamos, bueno, yo no sé, creo que es imposible también escuchar el perreo, pero ¿de qué es lo que se vende en el perreo? ¿Qué es lo que está sucediendo con este tipo de música? Y todavía vemos en las redes sociales cuando estamos posteando, estamos promoviendo que los niños de 3, 5 años están perreando y lo aplaudimos y no comprendemos que es violencia simbólica la que estamos haciendo y que esta violencia simbólica se va a interrelacionar y se va a ir acoplando a todos los diferentes tipos de violencia que también vamos a ir encontrando. Continuamos. Fíjense, este tipo de violencia, quiero que también acá nos detengamos un momento porque es la violencia dirigida contra uno mismo, la autoagresión, y con esta debemos de tener mucho cuidado. Comprende los comportamientos suicidas y las autolesiones como la automutilación. El comportamiento suicida va desde el mero pensamiento de quitarse la vida al planeamiento, la búsqueda de medios para llevarlo a cabo, el intento de matarse y la consumación del acto. Desde el momento que alguien lo piensa, cuidado. Mucho cuidado si hay un pensamiento de este tipo, porque un mito que tenemos es, él dice que se va a matar, pero no lo va a hacer. Ya va a ver que él no se va a matar. Esto es un mito, compañeros. Toda persona que albergue en su mente la idea de quitarse la vida, lo va a terminar haciendo y por eso debe de llamarnos la atención. Yo hace unos meses quedé de verdad horrorizado. Un niño de 4 años intentando quitarse la vida. Un niño de 4 años. O sea, yo en mi clínica jamás había visto cosa semejante, pero a lo que estamos llegando, hasta dónde está trascendiendo ahora en este tiempo de pandemia, la automutilación está frecuente, es a diario. ¿Cuántos suicidios se han dado por el nombre que usted quiera, por problemas familiares, por problemas de pareja, por problemas laborales, por situaciones económicas, por lo que sea, pero se está dando? Como ven en la figura, se está lacerando las manos, pero ahora ya en las manos, en los brazos ya no es tan frecuente. Ahora se están utilizando, por ejemplo, más las piernas para que no se pueda ver, para que no sea tan visible de esta forma. Pero debemos de tener mucho cuidado. También cuando por la violencia sexual se da mucho también. Vamos a ver este video para tratar de resumir de alguna forma lo que hemos estado diciendo, y también van a aparecer otros tipos de violencia que no los hemos contemplado directamente. Vamos a ver el video. De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, la violencia se clasifica en modalidades y tipos. Modalidades de violencia. Violencia familiar. Los insultos. Menosprecios, indiferencia, prohibiciones, golpes, abusos físicos, sexuales y psicológicos, así como la opresión realizada por familiares. También pueden vivirla las niñas y los niños, adultos mayores o cualquier otro integrante de la familia. Violencia laboral.
Esta modalidad de violencia incluye el hostigamiento y acoso sexual, la discriminación de trato y la falta de oportunidades equitativas para la promoción y capacitación laboral, así como condicionar la contratación por estar casada, tener hijas e hijos o estar embarazada. La limitación a cargos de toma de decisión y el pago desigual por el mismo trabajo en comparación con los hombres. Violencia docente. Conductas que violenten a las alumnas, como pedirles que no usen faldas cortas o prendas que supuestamente son provocativas. Exigirles mayor orden en sus útiles escolares en comparación con sus compañeros. No tomar en cuenta sus opiniones durante la clase. Dar ejemplos sexistas, limitar el acceso a estudios, acoso u hostigamiento por parte de compañeros o profesores. Violencia en la comunidad. Esta violencia se presenta en lugares públicos, en la calle o en el transporte, y comprende los piropos, tocamientos, insinuaciones que te hacen sentir mal y el trato discriminatorio por ser mujer en los servicios que son considerados masculinos. Violencia institucional, que consiste en imponer, condicionar o hasta negar el uso de tus derechos humanos en el servicio público, como imponerte el uso de algún método anticonceptivo, no darte información objetiva de los procedimientos y consecuencias. Cuando al denunciar ante un servidor público duda de tu palabra y te responsabiliza de la violencia que has vivido, o cualquier trato o comentario que recibas en una institución pública y atente contra tu dignidad humana. Violencia feminicida. Violencia extrema que elimina los derechos humanos de las mujeres, que promueve el odio y que incluso puede llegar hasta el asesinato. Si eres víctima de violencia, acude al Instituto Jalisciense de las Mujeres. Muy bien, acá veíamos la violencia institucional, que no la habíamos considerado, la violencia laboral, que tampoco habíamos hablado sobre ella, pero que acá la tenemos. Vamos a revisar un poco los comentarios que ustedes nos han mencionado. Por ejemplo, nos dicen que con la pandemia los casos de violencia han aumentado. Claro que sí, se ha dado muchísimo porque recuerden ustedes que hay una desintegración dentro de la familia, o más bien una disfunción dentro de la familia, y al estar obligatoriamente en casa, ahí se nos dispararon porque no estamos acostumbrados a resolver dentro de la familia, sino que es fuera de la familia donde estamos encontrando esto. Entonces la pandemia nos ha obligado a estar inmersos, y ahí es donde se ha dado muchos roces, hay muchas inquietudes, problemas que no han sido abordados de forma racional, y por eso es que se han dado tanto a la violencia física, violencia sexual también se nos ha desbordado mucho, y los intentos suicidas. Vamos a ver, estamos tratando nos mencionan, por ejemplo, me parece que las personas violentas son personas que han sido educadas con violencia y les parece normal. Claro, la transgeneracionalidad o la transgeneracionalización es lo que lleva a que la violencia vaya cada vez pasándose de madre a hijo, como lo veíamos también en el video de ayer. Los contextos laborales y educativos, cuando no se involucra en las actividades, en los contextos, no comprendí mucho ahí. El adulto mayor se le trata con indiferencia, que también es violencia, claro que sí. Cuando hacemos a un lado, cuando no tomamos en cuenta la opinión de los adultos mayores, la opinión de los niños, niñas, adolescentes, también es violencia. Las instituciones, cuando una mujer quiere demandar a su pareja, los servidores públicos victimizan a las mujeres, y este factor es bastante triste porque se ha dado que las instituciones son las que le dicen, pero ¿y usted por qué lo buscó?
incluso la familia. Hemos tenido casos donde la mujer llega desesperada pidiendo ayuda a su mamá, a su papá, y es la familia que le dice, hija, compréndalo, ya va a cambiar, hija, pero es que usted lo buscó, usted quería eso, y en lugar entonces de apoyar, estamos todavía denigrando más a la mujer. En cuanto a las edades, a nivel latinoamericano estamos similares. Nos dicen Perú, menores de 18, casi todos estamos Paraguay, menores de 18, Costa Rica, menores de 18, y estamos bastante bien en esto. Nos dicen que en Costa Rica el Código Penal sanciona la relación impropia al hecho de tener relaciones con menores de edad, aun con consentimiento de los padres en una relación impropia. Muy cierto, en El Salvador menores de edad no se pueden casar. Tenemos la Lepina que los protege. Además, depende mucho del tipo de cultura y valores con los que son criadas las personas. Fíjense que en el aspecto, en las afueras, en las zonas rurales, es donde se da también mayormente, se acostumbra que ya es adolescente, que ya está desarrollando, entonces ya puede acompañarse. Y no solamente que ya puede acompañarse, sino que ya debe acompañarse. Y son muchas veces personas que no han tenido ningún tipo de educación, que no conocen las leyes y que de la misma forma se les juzga, aunque debiera de tomarse en cuenta que sí hay lugares donde la educación es todavía, por lo menos en nuestro país, bastante precaria y no ha llegado a ellos. Si el esposo constantemente le está diciendo a la esposa que haga o piense la posibilidad de otro tipo de acciones sexuales, también es violencia sexual. La sexualidad nos dice que las parejas pueden hacer lo que se les ocurra siempre y cuando los dos estén de acuerdo, siempre y cuando no se falten el respeto, pero puede ser un matrimonio por la iglesia totalmente o legalmente constituido, pero si uno de los dos no quiere hacer algo, no lo tiene que hacer, y si es obligado, eso es violencia y por lo tanto puede denunciarlo. Por aquí, niños, adolescentes, adultos mayores, violación a personas homosexuales. Este es otro gran problema que tenemos con la población LGBT, que muchas veces son discriminados, son abusados sexualmente, y cuando van a poner la denuncia no se les toma en cuenta porque son homosexuales o porque son transgénero. Y esto obviamente requiere mucha más maduración. Por eso agradecerles a todos ustedes que se están formando a través de Education, que nos da la oportunidad de comprender la violencia y hasta dónde llega. También, mientras estoy revisando acá otro chat, recuerden que toda pregunta que ustedes tengan pueden hacerla escribiéndonos a alumnos@education.es para poderle responder. Y recuerden que al terminar la clase ya está colgada la presentación junto al video y tienen que hacerse su examen para que al final puedan obtener su diploma. Esto es muy importante porque los diplomas tienen mucho peso en su currículum, así que debemos de aprovechar esta oportunidad que Education nos está dando. Con las empresas, la publicidad, qué manera de vender. De verdad que todavía hay que trabajar muchísimo para que esto no se siga dando, para que no se esté vendiendo la figura de la mujer. A ver, por acá me dicen que estoy generalizando y que no estoy tomando en cuenta la violencia hacia el hombre. Sí, también el hombre, también nosotros como hombres no somos exentos de esta situación. Lo que sucede es que muchas veces los hombres, hemos tenido casos de hombres que callan
porque les da vergüenza ir a denunciar a su mujer. Pero claro que sí, tenemos, por ejemplo, hombres en boxer modelando corbatas. O sea, se supone que la corbata se debe de modelar con un traje, ¿no? Pero si sale en boxer o qué otro producto, los lentes, por ejemplo, también lentes y hombres en bikini. La violencia, como lo decía al inicio, no tiene género. La biografía que tenemos se centra más en la mujer, pero eso no significa que no vaya también con el hombre. Hay hombres que son violados, claro que sí. Acá nos dicen en El Salvador se ve como un calendario con mujeres semidesnudas, claro que sí. Hay periódicos que sacan mujeres desnudas en página completa. Muy bien, he tratado de leer sus chats. Por favor, voy a estar pendiente del correo para poder dar respuesta a sus comentarios, agradecer la participación, qué bueno que han estado muy pendientes de todo, de toda la clase, las disculpas del caso por los problemas técnicos. Vamos a corregir esos problemitas para que ustedes el día de mañana puedan acceder sin ninguna dificultad y recuerden que por ahí hay que hacer también el examen, sacarnos una buena nota para al final poder tener la acreditación correspondiente. Muchísimas gracias. Feliz noche. Muchas gracias, Miguel, por tu participación. Veo que existen algunos comentarios referentes a la utilidad de la plataforma educativa, así que voy a proceder a despejar algunas inquietudes que tienen referente a esto. En primer lugar, tienen que ingresar al sitio web www.ebg.es. Una vez que estén en el sitio, se van a dirigir a lo que es el área de alumnos. Para el área de alumnos van a tener que ingresar su correo y contraseña con el cual se registraron en el curso. Una vez que ingresen en esta parte de área de alumnos, se dirigen al curso en mención, el cual se registraron. Cuando estén dentro del curso señalado, van a encontrar los recursos. Acá tienen disponible ingresar a las clases en tiempo real, ver el calendario de las clases en vivo, descargar el material de la biblioteca virtual, revisar calificaciones, poder rendir las evaluaciones. Las evaluaciones están dentro de cada lección. Es decir, bueno, acá estamos a modo de prueba en otro curso modélico, pero van a tener exactamente lo mismo. Ingresan a la lección y dentro de la lección correspondiente tienen la parte de ver los cuestionarios de la lección. Acá es donde van a responder a esos cuestionarios y el sistema automáticamente, luego de llenar las preguntas, dan clic en el botón completar el cuestionario y el sistema automáticamente les va a generar la calificación que han obtenido. Importante mencionar que tienen acceso a todo el material completamente gratis y que la certificación no es obligatoria. Es decir, si quieren acceder a la certificación, pueden solicitarlo. Tiene el costo de $10, dependiendo de la moneda de los países en la que ustedes se encuentren. La tasa de conversión les va a dar automáticamente en sus monedas respectivas. Y pues bueno, el certificado se emite en 72 horas y los certificados vienen emitidos por la corporación estadounidense Education Business Group. Somos una corporación que tenemos presencia en 2 países, en Estados Unidos y en la República del Ecuador. Si tienen dudas, consultas o alguna sugerencia, pueden escribir al departamento de alumnos al correo alumnos@ebg.es. Les agradecemos por su participación. Los esperamos el día de mañana a la misma hora. Y muchas gracias, Miguel, desde El Salvador, que nos acompañó esta noche, por su participación. Una feliz noche. Muchas gracias.